Día 29, camino a Santiago de Compostela, yendo desde Opedroso hasta Santiago de Compostela. Así que queda nada. Y obviamente todo de noche, así que no se ve absolutamente nada. Pero esa llegada va a estar mágica, así que vamos. Sentimientos, ¿cómo te sientes? Tengo prisa a llegar. Pero Bien. Lindo el sol también. Súper lindo el sol, súper linda la vista y nos queda poco, así que súper bien. Metiendo el power, metiendo el power. Casi, estamos ahí. Vamos que se puede. Se va a venir. Preciosa experiencia.
de verdad, cuando vengan para acá, quédense a la misa, porque van a tener, tuvimos suerte de que, ¿qué tal la experiencia? Sí, mucha suerte. Nos sentamos en el lugar donde corre, que en el fondo uno piensa que es desde el altar hacia la puerta principal, y no, es desde los costados. Así que les paso el dato porque todo el resto de las personas están acumuladas en el otro lado. Mucha emoción, sí. Sí, así que vale la pena. No tiene sentido que yo esté acá. O sea, que no tiene sentido. Me estoy quedando en un castillo. En el centro de Santiago de Compostela. Esto no tiene sentido. Onda, me preguntáis, onda, me está agarrando por el huevo. Yo creo que alguien me está agarrando por el huevo. Es increíble. Este es el patio. El patio interno. Es una locura. Y la razón por la que puedo estar acá es, y les voy a compartir dónde está, porque está muy bueno el detalle. Es precioso. Estamos en el centro. Estoy a media cuadra de la catedral. Media cuadra, literalmente media cuadra. Serán, ¿qué es? 100 metros, 50 metros. Y la razón por la que estoy acá, y lo quiero decir como públicamente, muchísimas gracias a Bárbara y a Maeva que me hicieron ahí la donación para que me pudiera quedar acá. Yo iba a seguir de largo, así que de verdad muchísimas gracias. Y también algún día yo seré esa persona que le dé algo a otra persona y así como compartir esos momentos, porque también es súper bonito, también se siente increíble. Así que desde el corazón, muchas gracias. Les voy a hacer un tour full, pero ducha privada. Y esto un poquito como para una noción física, no sé cuánto peso, no tengo idea cuánto es mi peso en este momento, pero perdí un montón de grasa. Porque esto no se ve mucho en cámara, pero bueno, da lo mismo. Pero onda, algo hay ahí, acá, nada de esto existía la última vez que tuve algo así, creo que tenía como 15, 16 años, nunca más. Así que para mí, estoy contento. Y obviamente igual después no quiero recuperar el peso que perdí, así que le vamos a meter al ejercicio, al terminar esta serie, dejar que, después del camino, dejar que el cuerpo se recupere, y vamos a meter al ejercicio y continuarlo para poder continuar como físicamente bien, para poder todo lo que se viene en el canal. Pero todavía falta para mucho camino, así que faltan como 5 o 6 días. Así que, pero mientras tanto, estoy feliz, estoy súper feliz y lo quería compartir con ustedes. Así que, vamos. Acá es donde me estoy quedando, no tiene ningún sentido. Reunidos en Finisterra de nuevo, con todos los chicos ahí. Una noche más y después, con estos dos animales nos vamos a Finisterra mañana. Algo que me olvidé de mencionar y que es extremadamente importante es que el botafuego va de lado a lado, pero solamente se muestra si alguien dona una cantidad de plata más o menos fuerte, sale como 400 euros. Así que no siempre lo vas a tener. Así que ojo, porque si te toca, siéntete agradecido porque alguien más pagó por eso. Así que disfrútalo, yo no lo sabía. Y después que lo supe fue como onda, qué bonito saberlo también. Así que lo quería compartir con ustedes. Bueno, vamos a cerrar un poco el capítulo. Y obviamente de fondo, la plaza, con un poco de gente ahí esperando. Es precioso el día. Sí se sintió en el cuerpo el cansancio físico de lo que era todo el viaje anterior, o sea, todos esos días caminando y los kilómetros y todo ese cansancio no vino completo, pero sí el cuerpo ya sabía que este era como el término de una parte de la etapa. O sea, yo lo llamo como la meta del 90%, porque en el fondo ya cumpliste con el 90% y es una meta enorme que ya cumpliste. Ahora,
Para mí, todavía falta Muxía y Finisterra. Para mí, ahí es cuando termina el camino, en Finisterra. Entonces, pero antes de eso tienes esto que está precioso. Clave, tómalo, si no lo haces todos los días anteriores, hazlo para esta etapa. Mi recomendación, yo me quedé en Opederoso, que son 20 kilómetros antes de acá. Pero mi recomendación, quédate a 10 kilómetros, hay un pueblo ahí que te puedes quedar para que puedas salir más tarde, puedas dormir más. Y llega acá 7 y media de la mañana. Si tú llegas 7 y media de la mañana para acá, la plaza está vacía, así que puedes sacarte fotos y videos y todo lo que tú quieras. Y la plaza vas a tener toda la perspectiva para sacarte fotitos bonitas para ti. Pero además, si tú después vas a la Compostela, las primeras 10 personas que llegan a la Compostela reciben como de regalo un almuerzo. Entonces no sé cómo es, no sé si es bueno, si es malo, no tengo idea, pero como la tarjeta de invitación, de regalo, es súper bonita, así que vale la pena. Capaz, lo más seguro es que valga la pena. Yo después le pregunto a un amigo y les cuento si fue o no, porque él llegó acá a 7:40, tuvo el número 2, así que estuvo feliz. Así que recomendado si lo quieren hacer o no. Si no, yo tuve el número 107, así que no está ni cerca. Pero valió la pena el empujón para poder tener después esto acá tranquilo, de disfrutar, sacar las fotos también obviamente, una linda foto como corresponde, entonces también es importante. Y también agradecer enormemente a todos los suscriptores nuevos, porque también fueron parte del viaje, también fueron parte de estar acá, y es lo que a mí me gusta, en el fondo. No es solamente como, suscríbanse si no me importa. No. Realmente me gusta que la gente lo pase bien, que la persona que está viendo el video lo disfrute, tenga una buena información. No soy el mejor para los datos históricos y todas esas cosas, pero sí que puedan ver todas las cosas, como que puedan ver el camino, que puedan ver cómo es, que puedan ver la condición climática en la cual me tocó hacerlo, como que lo puedan considerar, la realidad del asunto. Si me dan algunos tips, yo inmediatamente se los doy a ustedes para que puedan también tener un extra, como bueno, me acuerdo que había un flaco que hizo el camino en julio y estaba súper bonito, capaz que lo puedo considerar, capaz que levantarte a las 5 de la mañana no es tan grave, entonces te saltas el calor, disfrutas el día mucho más, te rinde mucho más también, te acuestas más temprano, pero igual vas a estar cansado, así que vas a querer dormir igual, así que no cambia la diferencia. La persona que se levantaba a las 7 de la mañana y la persona que se levantaba a las 4 como yo, los dos estamos acostados a la misma hora, así que el día te rinde mucho más. Te la dejo ahí, si ustedes la quieren hacer. Y definitivamente suscríbanse al canal, así igual me ayudan a que el canal siga creciendo. Todavía queda mucho, queda Finisterra, queda Muxía, queda camino todavía, unos 5 o 6 días de caminata para terminar esta caminata, pero vamos a estar cumpliendo sueños de lo loco, así que vamos a estar viajando, vamos a estar recorriendo. ¿Qué aventuras se vendrán después del Camino de Santiago? No sé, todavía falta terminar el Camino de Santiago, así que definitivamente suscríbanse al canal, así me ayudan a que siga creciendo. Y denle dedito para arriba al video si les gustó. Y obviamente dejen en los comentarios si les gustaría hacer el camino, si se sienten inspirados, si les gustó el video, si les gustó la información, cualquier cosa que quieran, si lo hicieron, si ya lo han hecho, si lo quieren hacer, si les gusta viajar, si les gusta el clima, si les gusta el invierno, el verano. En el fondo dejen cualquier comentario porque así me ayudan a que el canal siga creciendo. Si no quieren poner palabras, pongan emojis de cualquier cosa. Lo importante es que haya muchos comentarios, así YouTube le muestra más. Y redes sociales por acá abajo. Y tengan un día increíble, juéguensela por sus sueños, juéguensela por seguir el corazón, porque vale la pena. ¿Te va a costar? Sí. ¿Va a ser fácil? No. Pero la recompensa de ir cumpliendo los sueños, no hay nada mejor que eso. Si te cuesta, que cueste. Si se ve casi imposible, el casi es la palabra mágica, porque no es imposible. El casi sí. Casi ya va a ser difícil, pero juégatela. Juégatela porque vale la pena. De verdad, para mí, vale 100% la pena cualquier cosa que puedas pasar y todos los sacrificios que tengas que hacer. Así que nos vemos en el siguiente video. Chau.